Bienvenidos nuevamente al curso de básquet latino, concepto por equipos. El día de hoy se su capacitación Germán Teórico, que es psicólogo deportivo y director de belleza. Germán, bienvenido nuevamente. Ya puedes empezar a desertar. Muy bien, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, Germán. Perfecto. Bueno, aquí vamos. El tema del día es un tema que tiene que ver con el rol del psicólogo deportivo dentro de los equipos. Es un tema que vengo dando desde hace mucho tiempo, que siempre lo daba de manera muy relajada, muy casi light, suave, demasiado instructiva, pero que en los últimos tiempos se ha puesto algo picante y tal vez salga de ese lado, ¿no? Porque hay unas cuantas cuestiones que en los últimos tiempos se han dado respecto a el manejo de los equipos deportivos y obviamente ustedes los entrenadores tienen una parte demasiado importante, ¿no? Dentro de la estructura de los equipos deportivos por diferentes factores, o porque los dirigentes obviamente entregan el poder a los entrenadores que tienen los equipos profesionales, o por falta de conocimiento de las estructuras que generan, que están alrededor de ustedes, que los vuelven demasiado responsables a veces, ¿no? Por ende, muchas veces terminas pagando a veces los platos rotos de un montón de circunstancias, y que empieza a hacer que, bueno, el entrenador tenga que tomar sus decisiones respecto a cómo forma su equipo de trabajo. Y bueno, ustedes saben que desde hace unos cuantos años los psicólogos hemos empezado a entrar dentro de la estructura de los equipos de trabajo, pero no siempre de la mejor manera y no siempre con la apertura, el conocimiento y las situaciones que uno necesitaría a veces para poder trabajar. Y esto lo digo más por lo que sé que le pasa a muchos colegas que por lo que me pasa a mí, porque gracias a Dios, ¿no? Desde hace muchos años, cada vez que entro a trabajar en un lugar, entro con las estructuras que corresponden. Sostenido, apoyado o con las posibilidades de desarrollar el trabajo de manera profesional, que es algo que no se da habitualmente cuando un psicólogo entra dentro de un equipo por diferentes factores. El principal factor es el desconocimiento, ¿no? Yo siempre hablo o abro las charlas con esta frase porque obviamente me llena de orgullo que Luis Escola haya escrito el prólogo de uno de mis libros, pero fundamentalmente porque esto es determinante, ¿no? Dice Luis en el prólogo que el jugador ideal es la mezcla de tres cosas: físico, talento y cabeza. El punto es, dentro de esta estructura, ¿quién se ocupa de la cabeza dentro de los equipos deportivos? Y ahí empezamos con el tema picante o con el tema para empezar a desglosar. Históricamente, de la cabeza no se ocupaba nadie, o sea, o sí, se ocupaba el profe o se ocupaba el entrenador. Y desde hace algunos años, cuando los psicólogos empezamos a terciar dentro de los equipos deportivos, se supone que ocuparse de la cabeza, de esa tercera pata, debería ser responsabilidad nuestra. Pero el punto es que hay mucho desconocimiento respecto a para qué contratar un psicólogo. Y en los últimos tiempos aparece la disyuntiva de, no, mejor un psicólogo deportivo no, mejor traigo un neurocientífico porque me interesa trabajar en la neurociencia. O mejor un psicólogo no, traigo un coaching porque el coaching se va a ocupar de trabajar el autoconocimiento y la motivación. Y la verdad, y esto lo digo no con animosidad, pero sí con una realidad triste respecto a cómo se da la situación, respecto a cómo nos ven a los psicólogos deportivos. Las dos afirmaciones con las que a veces los entrenadores o los dirigentes justifican no contratar a un psicólogo deportivo e ir por otra rama están alejadas de la realidad. Porque aquellos que dicen, no, yo prefiero trabajar con neurociencia o con un neurocientífico, la primera respuesta es, no hay neurocientífico serio que vaya a trabajar en un equipo deportivo. Porque sí, porque en realidad los neurocientíficos están estudiando el cerebro tratando de trabajar otro tipo de cosas. Sí, se trabajan herramientas y técnicas de neurociencia por lo general, salvo honrosas excepciones, ¿no? Salvo alguna excepción marcada, pero por lo general se trabajan herramientas que tienen que ver con la neurociencia, que a veces las aplica
el preparador físico, a veces las aplica un médico y generalmente debería aplicarlas un psicólogo porque son cosas que tienen que ver con el comportamiento y que muchas veces involucran de manera tangencial o directa las emociones. Un buen psicólogo deportivo sabe de neurociencia y trabaja con neurociencia. Por ende, entre un neurocientífico o alguien que trabaje en neurociencia y un psicólogo deportivo, ¿no? Punto 2, y bueno, no, prefiero trabajar con un coaching porque me va a ayudar a trabajar la motivación y la comunicación. Un psicólogo deportivo, en realidad un psicólogo sabe trabajar coaching, porque es parte del expertise del psicólogo, parte de las herramientas básicas. Tratar de hacer que la otra persona se encuentre, tratar de hacer que la otra persona trabaje herramientas introspectivas, tratar de, cuando uno es especialista en grupos, tratar de trabajar sobre los sistemas y la formación de los grupos y demás. Pero generalmente se escucha mucho, no, yo mejor prefiero un coach porque, ¿por qué? ¿No? Si vos necesitas que te trabaje en el coaching lo puede trabajar, debería trabajarlo un psicólogo deportivo, porque estamos especializados en eso. El punto es que ni alguien que trabaje en neurociencia, ni alguien que trabaje coaching pueden dar otro tipo de herramientas como la contención, la psicoeducación o un montón de situaciones más que sí solo están en manos de los psicólogos, ¿no? Porque alguien que trabaje coaching no necesariamente tiene las herramientas para contener situaciones emocionales. O alguien que trabaje algunas herramientas de neurociencia tampoco trabaja sobre la persona del jugador. Entonces, cuando vas a contratar, se supone que deberías contratar la mejor herramienta. Y la herramienta más completa es el psicólogo deportivo para el deporte. Porque también a veces, no, yo prefiero para situaciones extremas un psiquiatra. No, el psiquiatra no está especializado en deportes por lo general. La psiquiatría deportiva no tiene tanto volumen de desarrollo científico como sí lo tiene la psicología deportiva. Por ende, muchas veces cuando se ponen ese tipo de justificaciones, obviamente a los psicólogos, ¿no? Se nos paran los pelos de la nuca, y a las personas que están en medio de eso resulta difícil explicarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces los psicólogos también hemos equivocado el camino a la hora de explicar en términos concretos y sencillos de qué se trata nuestro trabajo. Y aquí vamos. Básicamente el deporte es una situación que genera un alto volumen de estrés, grandes cargas de estrés, ¿no? La alta competencia, el trabajo de formación suelen provocar muchas cargas de estrés que generalmente atentan contra el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque cuando uno está estresado rinde menos. Entonces ahí es donde aparecen la pérdida de la efectividad en el jugador o la pérdida de la efectividad en el entrenador a la hora de la toma de decisiones. Uno empieza a sentir que no está tan fino para decidir o un tiempo más tomar alguna decisión. Aparece la pérdida de la claridad táctica o conceptual, ¿no? Me falta claridad para decidir, no tengo la rapidez tanto dentro del campo como fuera del campo para ustedes específicamente. Y aparece la pérdida del eje de conducta dentro de la cancha o en la relación cotidiana, que dentro de los equipos hace mucho ruido, ¿no? Cuando uno está cruzado, ¿no? Tiene alguna cuestión de animosidad personal o a veces dentro del equipo y por estar así cruzado, alterado, de mal humor, empieza a perder el eje de conducta y empieza a comportarse mal. Lo que se ve habitualmente es lo que pasa dentro de la cancha, donde el entrenador a veces grita, zapatea fuera del banco, en el banco de suplentes y recibe un técnico, o cuando el jugador comete una falta flagrante o también comete una falta de respeto o hace gestos ampulosos y recibe una falta técnica de parte de los árbitros. Pero independientemente de eso, esa pérdida del eje de conducta también se da en el entrenamiento, también se da en la convivencia. Y ustedes muchas veces están sometidos a situaciones de convivencia muy particulares, ¿no? Giras, viajes, concentraciones. Bueno, ahora en Argentina vamos a tener una burbuja de casi 40 días, donde jugadores y cuerpo técnico o jugadores y staff van a tener que convivir 80 días dentro de un mismo hotel y dentro de un mismo estadio con condiciones de vida particulares. Imagínense cuán importante es saber controlar mi propio eje de conducta para poder estar de la mejor manera y en el caso del entrenador poder transmitir los conceptos de manera conveniente.
El punto es que el deportista, y cuando digo el deportista, incluyo obviamente el entrenador, no siempre suele tener en cuenta que las principales razones que atentan contra el rendimiento deportivo, contra tener un buen rendimiento deportivo, suelen ser mentales. Porque la pérdida de la efectividad no se pierde por mala suerte, ¿no? Yo digo siempre, en términos futbolísticos, tiro en el palo no es mala suerte, es mala puntería. Tiro que pega en el aro no es mala suerte, es mala puntería. Más allá de que seguramente alguno estará diciendo no, en este momento estará pensando otro tipo de situaciones. O sea, cuando uno se prepara bien y ejecuta bien, generalmente la pelota va adentro. Más allá de alguna situación fortuita, pero generalmente tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, lo que termina trabando generalmente es la cabeza. Ahora, cuando aparecen esas pérdidas, esas situaciones en lo que tiene que ver con el grupo, afectan al grupo, ¿no? Un jugador que habitualmente aporta X cantidad de puntos, un día está mal y aporta menos, y no siempre esa situación termina teniendo una resolución fácil dentro de la cancha. Un entrenador que tiene un liderazgo fuerte y generalmente marca el paso del equipo, o al revés, que tiene un liderazgo fuerte, pero ese liderazgo no es estar marcando jugada por jugada, sino dejando jugar, cambia su eje de conducta, y cuando cambia su manera de comportarse, porque está alterado, porque es una persona y porque en algún momento sufre algún cambio que lo altera, provoca que el grupo reciba algo diferente o algo para lo que no siempre está preparado. Entonces dice por ahí, el ecosistema del plantel se resiente. El cambio provoca un cambio también en el rendimiento del conjunto y no siempre es positivo. Ese cambio muchas veces termina provocando que se te escape un parcial, o se te escape un partido, o se te escape un campeonato, porque el equipo se desacomodó, la estructura del grupo se desacomodó ante una pieza que empezó a funcionar mal por cuestiones que tienen que ver estrictamente con cosas conductuales o de comportamiento o de estado de ánimo. Y el punto es, ¿quién se ocupa de eso? ¿No? Los caminos para evitar caer en esos temidos baches no son rascarse la cabeza como hace el amigo Maffei en la foto, sino esperar que los protagonistas con el tiempo puedan adaptarse a la nueva situación, que es lo que habitualmente se hacía. Cuando hay algo que no funciona del todo bien, uno se sienta, espera que mágicamente se resuelva, ¿no? La foto del oro la puse porque me gustó nada más, no por nada personal ni particular. Esperar que los protagonistas con el tiempo puedan adaptarse a la nueva situación. Generalmente esperamos que el tiempo cure las heridas. La otra opción en la que entramos en juego los psicólogos deportivos es intervenir con técnicas sobre el eje del problema. Cuando hay algo conductual, cuando hay algo anímico, cuando hay algo mental, muchas veces resulta más fácil entrar, operar y resolver que sentarse a esperar que mágicamente el jugador que perdió efectividad o que el entrenador que está pasando por un mal momento, por alguna cuestión fortuita o externa, se recomponga. Porque a veces ese jugador que tiene X por... Perdón que te interrumpa, Germán, pero como yo me rascaba la cabeza porque no sabía qué hacer, contraté un buen psicólogo para que me lleve al éxito. Exactamente, por eso puse la foto. Pero bueno, pasa eso. O sea, uno espera, y cuando espera, el jugador que tiene que recuperar esa efectividad, a veces pasan 2, 3, 4 partidos y esos 30 puntos, 20 puntos, 15 puntos que te aporta, no te los aporta y son partidos que uno va perdiendo. O el estado de ánimo, la claridad para tomar decisiones o intervenir en un tiempo muerto o en un entretiempo del entrenador a veces, o cambiar la estrategia, no llega hasta que eso se sucede. Bueno, cuando existe el soporte psicológico, todo lo que tenga que ver con la estructura grupal, con la toma de decisiones, con el estado anímico, con la preparación mental, debería recaer sobre el psicólogo deportivo, que para eso estamos. El punto es que muchas veces esta situación tiene que ver con, como dice por ahí, temor y desconocimiento, ¿no? La presencia del psicólogo muchas veces incomoda. A veces por culpa del psicólogo, otras veces por desinformación o por falta de conocimiento de parte del entrenador o de los dirigentes o de aquellos que tienen la responsabilidad de contratar, ¿no? Muchas veces el psicólogo hemos tenido responsabilidad de incomodar porque, bueno, ustedes saben, a los psicólogos les gusta opinar de todo, les gusta hablar de todo, hablamos demasiado y a veces hablamos de cosas que no tenemos que hablar.
El tema es que dentro de esa situación, la presencia del psicólogo provocando incomodidad llevó históricamente a que muchos entrenadores dijeran: el mejor psicólogo del equipo soy yo, ¿no? Y seguramente alguno podrá levantar la mano y recordar que en algún momento se le escapó alguna frase por el estilo. Y en realidad, el mejor psicólogo del equipo siempre es el psicólogo. Yo hago la broma o trato de llevar el paralelismo a otra situación. Yo tengo mi placar muy bien ordenado, doblo muy bien mis remeras, pero si le toco al utilero las camisetas me corta los dedos y tiene razón. No hay por qué meterse en el trabajo del otro. Yo puedo saber mucho de medicina porque me gusta, de medicina deportiva o de nutrición, pero el que opina, el que define es el médico, y la que da la dieta es la nutricionista, y el que habla de la kinesiología o de la preparación física es aquel que tiene que estar preparado y que es idóneo dentro del equipo interdisciplinario. Bueno, de la cabeza, de las estructuras grupales, el psicólogo del equipo debería ser el psicólogo. Y acá vamos de nuevo. No un coaching, no alguien que practica o hace ejercicio de neurociencia, lo que no quiere decir que podamos convivir un psicólogo con alguien que hace coaching o con alguien que trabaja en neurociencia si el psicólogo no está capacitado o si prefiere delegar esa tarea, ¿no? Pero el psicólogo, el mejor psicólogo del equipo, es el psicólogo, el mejor entrenador es el entrenador y el mejor preparador físico es el preparador físico. Ahora bien, la frase, como les decía, encierra temor y desconocimiento, ¿no? Desconocimiento porque generalmente, muchas veces, y por eso estamos dando este módulo, el entrenador desconoce a ciencia cierta de qué se trata, por eso las frases del principio, ¿no? Y bueno, yo prefiero un coaching, yo prefiero un neurocientífico, yo prefiero esto, yo prefiero aquello. ¿Por qué lo preferís? ¿Porque está de moda? ¿Porque alguien te comentó? ¿Porque realmente sabes de qué se trata? ¿No? Y la otra es temor, y el temor apunta a que muchas veces el entrenador o los entrenadores suelen tener miedo que alguien capte, ¿no? O tenga demasiado poder sobre el grupo y que eso se vuelva en contra. Y ustedes tienen un montón de ejemplos buenos dentro del deporte y la NBA es la meca de esos ejemplos donde los cuerpos técnicos son muy grandes. Hay varios asistentes, hay asistentes que se ocupan de cosas, hay médicos, hay psicólogos, hay de todo. Y el líder sigue siendo el líder. El tema es que hay que formarse para ser un buen líder y no estar trabajando interdisciplinariamente con gente que esté por debajo de tu situación intelectual. Si no, Phil Jackson no hubiera tenido a Tex Winter, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? ¿Para qué un psicólogo? Para un montón de cosas. A veces cuando me toca hacer alguna nota periodística, el periodista con onda o con desconocimiento o tratando de hacer una pregunta pensando que uno la va a responder con 2 palabras, pregunta: ¿y qué hace un psicólogo dentro de un equipo? Y mi respuesta es: ¿tenés tiempo? Porque en 2 palabras a veces no se puede contestar. El psicólogo básicamente cumple un montón de funciones, como les decía al principio. La primera es estar a la mano. ¿Por qué? Y porque hay dentro de un equipo deportivo muchas personas. Ustedes tienen 12 en los planteles que tienen 12 jugadores o 15, más el cuerpo técnico, más, no, es un grupo de gente que muchas veces tiene problemas personales. En realidad, yo digo, no estamos para ver si tiene problemas personales el base del equipo con la esposa o con la novia solamente, o si tiene algún problema. Pero muchas veces esos problemas personales que a veces uno con una charla puede acomodar, ¿no? Estableciendo vínculo de confianza, con una charla uno puede acomodar y ayudar a superar a esa persona, terminan provocando que cuando no se solucionan, ese jugador caiga en un bache de rendimiento. Y sabemos que el jugador a veces tiene buena relación con el entrenador y cuenta, a veces tiene buena relación con el profe y cuenta, a veces tiene buena relación con el médico, con el kinesiólogo y cuenta. Pero básicamente el médico está para curarle la rodilla, el kinesiólogo está para trabajar lo que tiene que trabajar dentro de su área, el preparador físico para entrenarlo físicamente y el técnico para dar las consideraciones tácticas o técnicas que tenga que dar. Entonces, estar a la mano para poder ayudar al jugador a resolver este tipo de problemas es también tarea del psicólogo, ¿no? Pasa mucho que a veces el psicólogo está y no se establece el vínculo. ¿Cómo se establece el vínculo? A partir de que el jugador o el cuerpo técnico ve que
más allá de la cara, no somos bicho raro, que entendemos del tema y que estamos para aportar. Se establece vínculo de confianza y el jugador cuando tiene un problema se acerca. Y los problemas pueden ser variados, desde problemas familiares, desde problemas personales, desde problemas que tengan que ver con su relación con el entorno, situaciones que tengan que ver con el manejo del estrés, o incluso situaciones que tengan que ver con relaciones dentro del equipo de trabajo. A veces hay un montón de jugadores que no saben cómo hablar con el entrenador o cómo expresarle alguna cosa. Y estamos también para eso, ¿no? Para poder establecer un puente. No el puente de ir y contarle, che, mirá, Carlitos necesita tal cosa, sino para preparar a Carlitos para que pueda hablar con vos. Dentro de esa estructura también estamos para liberar bloqueos. Todos en algún momento nos trabamos por algo, ¿no? Y el jugador en el básquet es muy común, a veces suele entrar en rachas o en conos de sombras dentro del juego. Y deja de leer, deja de aprovechar ventajas, baja en sus porcentajes y baja en sus niveles de confianza. Y cuando baja, se bloquea. Y cuando se bloquea, entra en una pendiente negativa. Y muchas veces, con algunas técnicas sencillas, uno puede trabajar para liberar esos bloqueos y hacer que el jugador que amagaba entrar en un cono de sombras, supo prender la luz y seguir rindiendo en la medida que le tenía que rendir. Obviamente estamos para potenciar aptitudes mentales, y en esto a mí desde hace unos cuantos años me gusta trabajar mucho la psicoeducación, ¿no? Preparar al jugador en términos que le permitan no depender tampoco de la motivación que pueda venir del cuerpo técnico, del psicólogo, o de quien sea, sino tratar de autoabastecerse en cuanto a cómo me preparo mentalmente para el partido, cómo mejoro mi concentración, cómo trabajo situaciones que tienen que ver con entré a jugar el partido, no estoy jugando del todo bien, voy al banco, me regenero, me acomodo los patitos en fila, en términos vulgares y comunes, y vuelvo a la cancha otra vez a dar mi mejor rendimiento. Trabajamos en el proceso de prevención y recuperación de lesiones, ¿no? Ustedes saben que hay deportistas que tienen más o menos miedo de lesionarse y muchas veces terminan lesionándose por miedo y no por otra cosa. Y ese miedo también ese miedo y la angustia operan en el proceso de recuperación de lesiones. Y trabajando sobre esa situación, sobre esa angustia y con algunas técnicas como la visualización para poder volver a la cancha rápido, podemos establecer rápidamente o ayudar al deportista a tener una recuperación más rápida desde el punto de vista mental, sin miedos y que le permita volver a la cancha en las mejores condiciones. Obviamente, estamos también para aportar otro ángulo de visión al entrenador. ¿Qué ángulo? El ángulo humano, ¿no? A veces pasa que dentro de la cancha uno toma decisiones y hay situaciones que provocan que el jugador pierda la confianza o se enoje o se trabe, o situaciones que tienen que ver con cómo se va dando el grupo. En el módulo anterior, hace algún tiempo hablábamos del manejo con las nuevas generaciones, ¿no? Y aquellos que tienen más de 40, más de 50 y que dirigen equipos profesionales tienen que lidiar con millennials y con centennials, y muchas veces pasa que uno a veces por no saber cómo comunicarse o por no poder trabajar para comprender a esos chicos o comprender la estructura mental de esos chicos o de valores, termina chocando y sabemos cómo es la historia, ¿no? Uno no se puede comunicar, no puede trabajar adecuadamente la bajada de contenidos, el grupo no te entiende, perdiste 3 partidos y el que se va primero es el entrenador. En Argentina se van primero los extranjeros y cuando al entrenador se le acaba la posibilidad de cortar extranjeros, el que se va es el entrenador. Y muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Con no saber cómo comunicar para bajar el contenido adecuadamente. Y entre otras participaciones, bueno, estamos para hacer intervenciones grupales cuando el marco de trabajo o cuando el entrenador permite que uno así lo haga. A mí, históricamente, a lo largo de los años me ha tocado trabajar en un montón de marcos diferentes, con entrenadores que me han abierto la puerta para todo y con entrenadores que han dicho, no, ocupate de los jugadores, no, ocupate de mí, no, ocupate del cuerpo técnico. O sea, hay un montón de variables dentro de la estructura de trabajo. El tema es que el psicólogo es una rueda de auxilio importante cuando está bien aprovechado y obviamente cuando está capacitado y tiene la experiencia suficiente como para poder aportar. Germán, perdón, te leo ¿Aportar dos en qué? preguntas que aparecieron. Sí. Bien, acá Adelante. Francisco Rojas dice, ¿qué pasa cuando ese temor
es por parte de los jugadores en vez del entrenador? Parte de la tarea del psicólogo es hacer que ni jugadores ni entrenadores tengan temores. Por eso, cuando a mí me toca capacitar a psicólogos para prepararse para afrontar tareas en los equipos, en equipos deportivos, lo primero que trabajo es la inserción, es enseñarle al psicólogo cómo insertarse dentro de un grupo para no generar temor ni en el entrenador ni en el jugador. En el entrenador, por como les decía hace un rato, cuando el entrenador piensa que le vas a robar el protagonismo o el poder del grupo. Y en los jugadores, porque a veces se establece una situación de que el psicólogo, si lo trae el entrenador, es el alcahuete o el buchón del entrenador. Le voy a contar tal cosa y se la va a ir a contar al entrenador. Bueno, eso es parte del trabajo y de establecer adecuadamente los roles. Obviamente hay un secreto profesional que uno tiene que defender, pero lo que está claro es que todos queremos ganar. Entonces el psicólogo, sin vulnerar la confianza y el secreto de nadie, lo que tiene que hacer es tratar de establecer las herramientas para que la información circule, no llevándola y trayéndola, sino hacer que la información circule. ¿Se entiende? Bien, buenísimo. Y después otra acá de Lalo Sugasti, dice si la tarea del psicólogo es solo individual o también se trabaja con todo el grupo. No, trabajamos individual, trabajamos de manera grupal, de acuerdo a cuál sea el rol o la posibilidad que te dé el entrenador. Obviamente, si el psicólogo está solamente formado, si está formado en psicología deportiva, debería manejar situaciones sistémicas de grupo que le permitan entender la estructura de los grupos para poder trabajar dentro de los grupos. O sea, un psicólogo deportivo debería poder trabajar y debería desempeñarse bien dentro de estructuras grupales. El tema es que a veces hay entrenadores que prefieren que vos trabajes solamente con los jugadores de manera individual, otros abren la puerta y te dejan intervenir de manera grupal. Eso sigue siendo potestad del entrenador y está bien que así sea. O sea, uno no puede venir con el libro y decir, tengo que hacer esto. O sea, parte de ganarte la confianza es no invadir. Y dentro de ese no invadir es, bueno, ¿qué es lo que quiere el entrenador? Después vos le mostrás el menú y el entrenador elige, ¿no? No es como un restaurante, pero más o menos. Por eso dice ahí abajo que estamos para ayudar a formar el grupo. ¿Por qué? Y porque a veces hay variables que se escapan y que no son del todo tenidas en cuenta y que tienen que ver hoy en día con un montón de situaciones que son más científicas que empíricas, o sea, o que son empíricas pero que tienen que ver con la ciencia, ¿no? ¿Cuáles son los palotes o cómo uno debe empezar a trabajar para formar el grupo? Hay entrenadores que forman grupos como le enseñó su entrenador de hace tiempo, y respecto a lo que hablábamos aquellas veces cuando trabajamos el tema de las generaciones, si un generación X fue formado por un baby boomer o por una generación silenciosa, más grande todavía, con esos parámetros de educación y en base a esa experiencia quiere formar grupos de millennials o centennials, lo más probable es que la ensalada termine con que el entrenador a los 5 partidos se vaya. Porque el grupo nunca se formó. Porque hay variables científicas, por decirlo de alguna manera, que tienen que mezclarse con lo empírico y con las experiencias para poder hacer del grupo algo acabado y lograr la cohesión que ustedes quieren y anhelan cuando tratan de formar un grupo. Estamos para entrenar la mente, ¿no? La psicoeducación es importantísima. Nosotros hoy trabajamos con los equipos buscando potenciar la preparación mental y el equilibrio emocional con los jugadores. Para destrabar y anticipar conflictos, tanto de manera individual como de manera colectiva, y como decía por ahí, cuando trabajamos en las formativas sobre todo, apuntamos específicamente al tema de la psicoeducación, ¿no? Enseñarle al jugador a prepararse para poder generar esa explosión mental que permite que aflore el talento y que un montón de condiciones que están ahí y que llevan trabajo de años puedan verse en la cancha. Cuando hablamos de cómo trabajamos, las variables son infinitas, no infinitas, pero sí son muchas. Uno puede trabajar integrado al cuerpo técnico, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, con el Loro, trabajar integrado al cuerpo técnico, o sea, junto con el técnico, con el asistente, con el preparador físico, colaborando dentro de la estructura. También puedes trabajar como asesor externo del entrenador. Hay entrenadores que prefieren tener un psicólogo personal que los coachee por fuera y bueno, sos parte del grupo sin serlo. En realidad sos el psicólogo del entrenador, el asesor externo del entrenador.
O podés trabajar en clínicas diagnósticas, que es un formato que a mí me gusta mucho hacer y que generalmente da muy buenos resultados, y es ir y hacer un estudio diagnóstico en 3 o 4 días para ver cómo están las estructuras del grupo, cómo está la relación, cuál es el sociograma grupal, hacer alguna intervención específica, cómo fluye la comunicación y dejarles algunas herramientas a los jugadores y fundamentalmente informe y herramientas al entrenador. Pero en realidad las variables son un montón. También, así como uno trabaja como asesor externo del entrenador, a mí me toca a veces trabajar no dentro del equipo, pero sí para un jugador o 2 jugadores del equipo de manera individual. O sea, las variables son muy amplias y permiten una inserción correcta. El tema, bueno, implica poder desarrollarlo a partir de algunas cuestiones que vayan más allá de esto que se ve aquí, ¿no? Históricamente, los psicólogos éramos convocados cuando el equipo estaba para atrás, ¿no? Y yo mismo he sido convocado algunas veces. Y el equipo está mal, necesita un psicólogo. El equipo se está yendo al descenso, o se nos está escapando el campeonato, o están todos peleados, trae un psicólogo para arreglarlo. Y la verdad es que si bien alguna vez me ha tocado con suerte y con éxito salir de esto, entrar en un brete como este y salir adelante, no es lo ideal. Porque cuando el equipo está para atrás, está para atrás. Y es muy difícil sacarlo adelante. Es muy difícil. Cuando las estructuras de liderazgo de parte del entrenador o de la conducción están rotas, es muy difícil reconstruirlas. Y cuando las relaciones en el grupo están quebradas, también es muy difícil construirlas. Por eso dice por allí que se habla del psicólogo en situaciones de crisis, ¿no? Cuando el equipo o el jugador ya están totalmente fuera de su eje natural. Y cuando las cosas están fuera del eje natural, es muy difícil volver a traerlas a su situación, más allá de que alguno me dirá o alguno recordará alguna situación en la que algún psicólogo, y a mí mismo me ha tocado, entrar y poder acomodar. Pero el formato realmente es al revés, ¿no? El formato ideal es que el psicólogo esté integrado desde el principio, ¿no? Dentro del cuerpo técnico, dentro del cuerpo médico, ¿no? En el proceso buscando prevenir y ayudar para que un montón de esas situaciones negativas no se den. Ustedes como entrenadores, sobre todo los más experimentados, saben, no hay grupo, por bien que se pueda armar, que en algún momento de la temporada no vaya a tener una crisis. El tema es que a veces una crisis mal manejada termina provocando un desbarranco y se tira por la borda un trabajo que podría haber sido mucho mejor, ¿no? La historia conoce montones de equipos que tenían personal, que tenían estructura, que tenían hasta un buen conductor, y que una serie de resultados negativos o algún infortunio terminó provocando que entraran en ese efecto dominó negativo que se fue hacia abajo. A veces en medio de ese efecto dominó se manotea un psicólogo y tratamos de lograr que el psicólogo colabore y ayude. Pero el porcentaje de chance de poder reconducir esas cosas suele ser complicado. Entonces es mucho más fácil, mucho más sano, mucho más acorde armar un equipo interdisciplinario que incluya un psicólogo y poder establecer mecanismos de prevención y de formación que permitan que no tengamos que llegar a esa situación de crisis buscando un bombero que apague el incendio. Germán, hay 4 preguntas. ¿Podemos interactuar Sí. con los participantes? Adelante. Carlos Zúñiga, te escuchamos. Así puedes realizar la pregunta. Sí, Carlos, gracias por la oportunidad. ¿Se escucha? Sí. Sí. En cuanto al tiempo que tú crees que debe estar el psicólogo compartiendo con el equipo, entrenamientos, viajes, cenas, etcétera, ¿crees que es importante la cantidad de tiempo que pueda estar compartiendo con el equipo? Me refiero sobre todo por el tema de ganarse la confianza de los jugadores. O sea, yo pienso que si un psicólogo, ¿cierto?, aparece una vez cada 15 días o solo una vez a la semana, tal vez el jugador puede estar un poco reticente a no estar con la mejor disposición, ¿cierto?, hacia la intervención que pueda realizar el profesional. No sé qué piensa de eso, en cuanto al tiempo de compartir con el equipo. Lo ideal es que el psicólogo esté, mira, a mí me ha tocado trabajar en diferentes situaciones. A veces yendo cada tanto porque
por ejemplo, por mi situación, me ha tocado trabajar con equipos de otras ciudades o trabajar a distancia, como estoy trabajando ahora con un equipo que está tan lejos que no queda otra que trabajarlo por Zoom o a distancia. Pero uno a veces trabaja y establece el vínculo. Lo más importante no es cuánto, sino establecer el vínculo, ¿no? Si el entrenador te abre las puertas y si vos sabés cómo presentar tu trabajo, después se establece. O sea, actualmente estoy trabajando con un equipo al cual tenemos reuniones grupales con los jugadores una vez por semana, a veces un poco más, un poco menos, pero bueno, los jugadores saben qué es lo que uno puede aportar, el entrenador abre las puertas y trabajamos específicamente sobre eso, a veces con reuniones con el cuerpo técnico, a veces con reuniones con los jugadores, a veces con reuniones individuales. En algunas estructuras, yo hace unos cuantos años también trabajo con equipos de fútbol, lo más importante es que el psicólogo esté ahí a la mano para que el jugador establezca el vínculo de confianza y pueda preguntar, pueda acercarse, porque depende cuán grande sea la reticencia o el desconocimiento respecto al psicólogo, primero a sacarle el mote de bicho raro, lo más importante es estar cerca. Entonces, cuando vos estás todos los días o estás periódicamente, lo que suele suceder es que el jugador tiene la comodidad de poder acercarse en cualquier momento a conversar. Pero es importante que el psicólogo, en este caso, primero tenga las puertas abiertas y segundo sepa establecer cuál es el marco de trabajo para que el jugador se entregue, ¿no? Y sepa que estás para sumarle cosas y no para restar o para robarle algo en términos de confianza. Ok, gracias. Patricio Miranda de Chile pregunta, ¿qué opinás que un psicólogo dé una charla antes de un partido? Yo creo que en realidad no hay una situación en la que yo pueda decirte esto está bien, esto está mal. En psicología las cuentas no siempre dan igual, ¿no? 1 más 1 no siempre es 2. Entonces, otra pregunta que seguro va a aparecer en algún momento es ¿qué opinás de los videos motivacionales? A veces funcionan, la mayoría de las veces no. ¿Qué opinás de dar una charla antes del partido? Y la charla técnica la tiene que dar el entrenador, se supone, no el psicólogo. Si lo que están buscando es alguien que motive, es otra historia. Yo prefiero trabajar sobre la situación de que el jugador aprenda a prepararse mentalmente y no tener que darle una charla para que se concentre antes del juego. Sí, a veces, depende cuál sea la estructura, uno puede trabajar un ejercicio de visualización o un ejercicio de enfoque, pero por lo general lo que hay que establecer es pautas de trabajo con el cuerpo técnico que permitan que las cosas fluyan y sean predecibles para el jugador, para no andar sorprendiéndolo con cosas, porque un día metiste un video motivacional, le fue bien, lo van a querer todos los días hasta que pierdan. Y no se trata de cábalas, y lo mismo pasa con este tipo de cosas. Hoy no da la charla técnica el entrenador, habla el psicólogo. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo le decía al principio, el mejor psicólogo es el psicólogo, el mejor utilero es el utilero, la charla técnica del entrenador o del asistente. Uno puede colaborar, puede aportar, pero generalmente el que tiene que tomar las riendas de eso es el entrenador, no el psicólogo en la previa. Bien. Emanuel Cristófalo, de Argentina, pregunta, ¿qué opinás de tener un psicólogo en categorías formativas? Y la otra pregunta que sigue es, ¿ayudaría esa brecha generacional entre el entrenador y los jugadores? ¿Ayudaría a achicar esa brecha generacional entre entrenador y jugadores? Pregunta. Son dos cosas totalmente distintas. Yo creo que hoy psicólogo debe haber sí o sí en las formativas para tratar de trabajar y colaborar en el proceso de formación de los chicos, y debe haber sí o sí un psicólogo también en los planteles profesionales. O sea, para mí no hay razón, más allá de la que obviamente ustedes van a decir, y la presupuestaria, no hay razón más que la presupuestaria por la cual no debería tener toda institución un psicólogo en divisiones inferiores y un psicólogo en el plantel profesional. Por infinidad de factores, ¿no? Que los fui mencionando y que podría seguir mencionándolos ahora, pero no debería no haber. Para mí no entra dentro del menú. Lo otro es, si que haya un psicólogo con los chicos ayuda a achicar la brecha generacional, sí, si formás a los chicos para que estén preparados para que un viejo los maneje, sí, pero tampoco funciona así. O sea, uno tiene que enseñarle al chico que pueda adaptarse a la persona mayor
si tiene un técnico grande, y al técnico grande que pueda adaptarse a los chicos. En realidad hay que establecer ese vínculo tratando de ayudar al entrenador a comunicarse y ayudar a los chicos a comunicarse y ayudarlos a ambos a entenderse. La brecha se acorta en la medida que las dos partes están preparadas o tratan de prepararse para acercarse. Perfecto, clarísimo. Te hago una pregunta, Germán. ¿Querés que vayamos a otras preguntas o te dejamos terminar y al final vamos con las preguntas? Como quieras vos, me da lo mismo. Dale, si querés terminar con la exposición y los últimos minutos seguimos con las preguntas, que hay varias. ¿Dale? Muy bien. Ya estamos en la recta final y el punto es que, así como, o sea, ¿qué es lo que se trabaja? Se trabajan un montón de cosas. Uno quiere que el jugador esté sereno para tomar la última bola o que esté concentrado para seguir un plan de juego. Bueno, la serenidad y la concentración se trabajan. Se trabajan con trabajos cognitivos que a veces hacen ustedes los entrenadores o los preparadores físicos y se trabajan a veces con el asesoramiento del psicólogo de manera individual o de manera colectiva. Pero uno puede operar y trabajar para que un jugador tenga serenidad a la hora de tomar el último tiro o un tiro libre, en el caso del básquet, y uno puede trabajar o operar para que el jugador o el conjunto tenga la concentración necesaria para jugar partidos importantes o situaciones límites. Igual que un sistema defensivo, igual que la técnica de tiro, igual que el trabajo físico, cualquier situación por el estilo. O sea, básicamente hablamos también de controlar algo que es común, ¿no?, al deportista, que es la ansiedad. Todos los deportistas tienen ansiedad precompetitiva y sufren la ansiedad durante el juego. Bueno, obviamente el psicólogo trabaja para poder trabajar y manejar esa ansiedad, para así poder rendir a pleno y disfrutar del deporte. Así también nos encontramos trabajando muchas veces sobre las estructuras de liderazgo, porque no tenés un líder natural como escuela dentro del grupo y tenés que formar un capitán o tenés que ayudar a alguien a que asuma la capitanía o el liderazgo del grupo, ¿no? También trabajamos sobre la solidaridad, sobre la visión colectiva o diferentes valores que ayudan en la conformación y en la potenciación de un grupo, ¿no? A la hora de trabajar la prevención, hablamos de que el deportista es un ser humano, ¿no? Más allá de que el inconsciente colectivo o el hincha lo vea como un superhombre muchas veces. No, es un ser humano, tiene angustias, gana dinero por jugar al básquet, pero tiene angustias, ansiedad, a veces se deprime. Esas situaciones a veces suelen desembocar en insomnio, problemas para dormir, somatizaciones, trastornos de concentración o de desconcentración, irritabilidad, temores, ¿no? El tema es que muchas veces miramos al jugador como una máquina, como un tipo que gana mucha plata haciendo algo que le gusta. Y ustedes también ganan plata haciendo algo que les gusta, y yo también gano plata haciendo algo que me gusta, y el empresario también gana plata haciendo algo que le gusta. Y hay un montón de gente que gana plata haciendo algo que le gusta. Eso no los pone por encima de la media de las personas normales. Somos todos personas. El deportista es un ser humano, sufre todas esas situaciones psicológicas que ustedes y que yo y que todas las personas sufren, y por ende tiene los trastornos que mencionaba anteriormente y algunos más, que uno puede, con psicoeducación y con contención, ayudar a prevenir. ¿Por qué? Y porque un jugador mal dormido no va a rendir. No va a rendir. Y ese cansancio va a hacer que no pueda tomar decisiones o que se incordine y se lesione. Un jugador angustiado o ansioso va a tener la cabeza en otro lado. Si tiene problemas personales, va a tener la cabeza dividida entre si tiene que mandarlo para el eje o para el fondo al jugador que tiene que marcar, o si tiene algún problema personal o está extrañando alguna situación particular. Cuando uno tiene la cabeza dividida, el nivel de concentración baja, y eso provoca desatenciones y errores que después a ustedes los tienen zapateando al costado de la cancha enojado porque el jugador no hizo caso o no ejecutó debidamente, ¿no? Por eso es tan importante esto de la prevención, ¿no? La prevención es clave para evitar que los trastornos de las personas que nos afectan en la vida cotidiana se trasladen a la cancha. El deportista en la cancha lo que quiere hacer es jugar, brillar, ganar, ¿no? Porque ahí responde un montón de cosas. Tiene que defender un contrato, tiene que defender un resultado, lidia con las ilusiones populares y un montón de cosas más, además de con sus propios problemas y sus propias necesidades. Por eso es tan importante trabajar sobre la prevención. Y hablamos de psicoeducación y contención para que el deportista esté de la mejor manera. Hablamos de que el trabajo mental apunta a situaciones, como por ejemplo las situaciones que nos molestan o bloquean.
por ejemplo, ¿no? Los problemas personales, que era lo que mencionaba hace un rato. Corregir predisposiciones o conductas adquiridas. Hay gente que viene con un manejo del estrés aprendido en formativas o aprendido en su vida personal, que no es el adecuado para poder rendir en alto rendimiento. Y uno puede trabajar para corregir, ayudar al deportista a corregir esas predisposiciones. También con el manejo de la ansiedad. Hay gente que es muy ansiosa y un jugador que es muy ansioso va a estar pensando en el cierre del juego en el primer cuarto. Y capaz que va a dar un partido por cerrado mentalmente, consciente o inconscientemente. Y obviamente también podemos trabajar para potenciar virtudes. Buscamos potenciar la capacidad de foco, potenciar la relajación para que pueda establecer el manejo de algunas herramientas tan importantes como la visualización o los propios ejercicios de neurociencia o el mindfulness o cosas por el estilo, ¿no? Por eso es tan importante trabajar la cabeza. Trabajar la cabeza básicamente es no dar ventajas. Cuando uno puede trabajar debidamente la parte mental, no da ventajas. Si no, bueno, vayan para atrás, ¿no? Seguramente todos habrán visto la final de la NBA y qué cabecita que tiene, no digo LeBron James, sino quedémonos con el que no fue el muchachito de la película o no fue el que se llevó el título, ¿no? Quedémonos con Butler. ¿Cómo puede un tipo jugar 48 minutos o 47 minutos y pico, meter un triple doble, asistir, defender, correr, hacer... es un fuera de serie. Bueno, pero eso es un fuera de serie no solamente por talento, es una cuestión mental. No es casual que en uno de los dos partidos que hizo triple doble, Butler haya errado, creo, sus únicos tiros en el primer cuarto. El tipo puso la cabeza a funcionar en el momento en el que no se podía equivocar, que fue después de la mitad. O sea, funcionar a 100%, ¿no? O sea, de menor a mayor. A veces uno trabaja con jugadores que están acostumbrados a jugar mucho tiempo y que necesitan prepararse para durar durante el juego en niveles de concentración especial. Y otras veces no. Hay jugadores que hay que prepararlos para entrar a la cancha 5 minutos y dar todo ahí y volver a entrar más tarde y volver a dar todo ahí. Y eso es preparación mental. A mí me ha tocado trabajar con jugadores que venían de ser jugador franquicia y que jugaban 35 o 30 minutos y que de golpe tenían que prepararse para achicar su rendimiento. Si no, fíjense lo que pasa a veces en las selecciones, ¿no? Jugadores que son estrella, que juegan 30 minutos promedio en su equipo y cuando van a la selección y tienen que jugar 10, 12 o 15, les cuesta, se diluyen y terminan teniendo una participación timorata dentro del grupo. Pero bueno, las variables son un montón. Y volviendo a la preparación mental, es cómo haces para estar en tu mejor estado. Bueno, el mismo día que se jugó la final de la NBA o que se definió la NBA, se definía Roland Garros, ¿no? Mírenle la cara a Nadal. Y fíjense cómo funcionan ese tipo de estructuras y cuánto influye la cabeza en ese tipo de situaciones. Pero bueno, aquí estamos para las preguntas. Germán, excelente la disertación, muy interesante el tema, todos los temas que tocaste, y hay muchas preguntas, así que vamos con ellas. Tony Ruiz, te escuchamos. Está ansioso, Tony, no, para ayudar. Sí, anda. Ahí está. Preguntale, a ver. Saludos, buenas noches, Germán. Buenas noches. Tengo dos preguntas y saber su opinión directa. Número uno, ¿cuál es su opinión referente a las cábalas? Creo que las cábalas son Yo siempre trabajo este tema, ¿no? La cábala tiene un costado que potencia, que es el ritual, pero tiene un costado que atenta contra la posibilidad de confianza y de control del deportista, que es la magia. Uno dice, Nadal se toca la oreja derecha, la oreja izquierda, se saca el calzoncillo del traste y pica la pelota 15 veces y eso es una cábala. No, Nadal ha dicho que no es así, no es una cábala, no lo hace por suerte, lo hace porque todo ese ritual lo que hace es permitirle enfocarse 100% en lo que tiene que hacer, que es sacar. Entonces, si yo me pongo el calzoncillo rojo ante los partidos porque me gusta, me siento cómodo y me hace acordar el campeonato que gané, como no decía Bugs Bunny en la película Space Jam, que Jordan se ponía el short de Carolina del Norte, yo no creo que Jordan se pusiera el pantalón de Carolina del Norte porque sin ese pantalón no iba a jugar bien. Tal vez se lo ponía porque recordaba tiempos lindos
y en esos tiempos lindos lo ponían bien, y al ponerse bien jugaba mejor. Es una cuestión de cómo pongo mi estado anímico y cómo uso esa herramienta de ritual, cómo me toco la oreja derecha, la oreja izquierda, la nariz, me saco el calzoncillo de la cola y pico la pelota 15 veces, porque eso me enfoca. Una cosa son los rituales de enfoque, otra cosa son las cábalas. Si yo pienso que el calzoncillo rojo es mágico, el día lo que voy a hacer seguro es ir al vestuario de tu equipo, robarte el calzoncillo rojo y sé que te voy a ganar porque vas a pensar que vas a perder. Y la segunda, ¿cómo bregar con el jugador veterano que ya está en salida, pero su orgullo, su personalidad no lo acepta? Y por más, como decimos nosotros, más cariño que uno le pueda dar tratándolo, pero llega un momento dado pues, de que no produce. Entonces, ¿cómo brega con ese jugador específico? Creo que lo más importante dentro de un equipo es establecer roles y los niveles de autoridad. Vos tenés un veterano, le tenés cariño, pero lo contratás para algo. Y si vos lo contratás para algo, le tenés que dar una función. Y tiene que cumplir esa función. Si cuando tenía 25 años jugaba 38 minutos, bueno, tiene que darse cuenta que hoy necesitas 10, en 2 bloques de 5, y que en esos 10 y en esos 2 bloques de 5 necesita algo específico. Después es una cuestión profesional. Uno puede tenerle cariño, pero básicamente es un negocio, es un juego, es un trabajo y es por dinero. Entonces, tu trabajo es cumplirlo y trabajarlo. Después, bueno, obviamente el jugador debería prepararse para el retiro y para asumir. Hay muchos jugadores que terminan jugando alto y se quedan con la imagen de Ginóbili a los 41 años jugando en la NBA, pero el Ginóbili que brillaba, y digo brillaba con todo el derecho, ¿no? A los 41, no brillaba de la misma manera a los 30. A los 30 era incontenible, a los 41 era inteligente. A los 30 podía volcar la pelota 50 veces en la cara de cualquiera, y a los 41, bueno, el día que volcó una, creo que a los 40 hicimos una fiesta en Argentina. Pero no importa, seguía siendo importante. El tema es que el jugador se puede adaptar, y no todos se adaptan a eso, ¿no? Acá en Argentina todavía miramos a Escola y la gente se pregunta, hoy salió un artículo de una revista, ¿qué pasa? Es preparación, inteligencia y capacidad de adaptación. Pero no todos los casos terminan así, hay jugadores que terminan jugando menos. Y es parte del entrenador acomodar al jugador en el casillero que uno necesita que rinda, ¿no? Okay. Gracias, Germán. Bien. Diego Ferrada pregunta, en contexto de series informativas, minibásquet, premini y minibásquet, en su opinión, ¿se vuelve necesaria la presencia de un psicólogo? Premini y mini. Sí. Sí. ¿Por qué no? Vamos al revés, ¿por qué no? Si muchas veces los entrenadores no están formados en psicología, muchas veces no, casi nunca. No están formados en psicología. Y muchas veces están formados en básquet y no están formados en psicología para manejar chicos. Chicos que tienen situaciones de aprendizaje, problemas cognitivos, sobre todo en la época de hoy, ¿no? Cuando los chicos están pasados de tablet y pasados de teléfono y les cuesta, que tienen problemas motrices o que tienen problemas de abuso o problemas de maltrato o problemas de relación, porque como se relacionan todo el tiempo con un teléfono y con una tablet, no se relacionan bien con el compañerito que tienen al lado. Entonces, ¿un psicólogo sí? Claro que sí. Buenas noches, Germán. El día que las escuelas de entrenadores, y no hablo solo por las de básquet, ¿no? Hablo por las de básquet, por las de fútbol, por las de handball, en algunas yo doy cursos y cosas, y en realidad los cursos no siempre tienen formación en psicología, tienen algún módulo, no tienen formación. Entonces, cuando el entrenador esté formado en psicología evolutiva y en psicología de adolescentes, de niños o de adultos, y tal vez en divisiones formativas no vas a necesitar sí o sí tener un psicólogo trabajando, pero mientras tanto es una rueda de auxilio importantísima cuando alguna cosa se te escapa del métier. Claro. Ahí estaba Diego, claro, querías preguntar personalmente. Correcto, muchas gracias. Sí, mi consulta iba enfocado a eso. Yo creo que más de alguno acá siempre ha cumplido ese rol de episodios de psicólogo, más aún en series formativas. Y claro, está ligado a todas esas situaciones, más aún cuando generalmente uno trabaja con pequeños que generalmente sus padres o quienes los van a alentar han tenido una carrera o se han desempeñado jugando.
Así que muchas gracias por su respuesta, mucho gusto. Hay una pregunta de Ray Hernández, de Venezuela, y te pide recomendaciones para trabajar en categorías formativas cuando están los cierres de juego, donde los nervios están en su máximo nivel. Lo que pasa es que, si me preguntás, yo lo que te voy a decir en categorías formativas es que uno tiene que trabajar para formar y para ir preparando situaciones. Uno de los grandes problemas de las divisiones formativas es cuando se pone el resultado por encima del proceso de aprendizaje. Y cuando se pone el éxito ligado al resultado por encima del proceso de disfrute del juego. Después tenemos deportistas en primera, profesionales, amargados, que no disfrutan de jugar. El proceso evolutivo debería comprender que en divisiones formativas, más allá de que a todos nos gusta ganar y que la competitividad es importantísima porque los chicos, los padres, etcétera, etcétera, quieren y les gusta el resultado, trabajar para que los chicos puedan disfrutar del juego, ¿no? Y poner el foco en el proceso de aprendizaje. Después, obviamente, equipos que están para ganar, uno va a trabajar mejor algunas situaciones de los cierres. Pero el tema es aprender enseñar a los chicos a trabajar con el error como parte del juego. ¿Cuántos jugadores se frustran porque erran un tiro libre o porque erran un tiro de 3 puntos en el cierre de un cuarto o porque hicieron un mal cierre y después no vuelven a tirar? Y tiene que ver con cómo uno maneja la frustración. Habría que trabajar sobre el éxito ligado a aprender y a formarse por encima del éxito ligado a un resultado. Perfecto. Bueno, hay 3 preguntas más. Vamos a hacer estas 3 y vemos después si tenemos más tiempo. Ángel Martínez, te escuchamos. Sí, buenas noches. Excelente charla. Le pregunto, ¿qué marco teórico? Ya sé que estás hablando de conducta, de teorías conductuales, pero teorías de personalidad en categorías formativas, ¿recomiendas utilizarlas, verdad? Por ejemplo, hablando de Carl Rogers o hablando de el desarrollo de autoconcepto, o de Alfred Adler, por ejemplo, o Eric Erickson, que trabaja un poquito son más con el yo y con el ego. Esas teorías las puedes acuñar a la parte formativa o ya eso sería un poquito más en la etapa ya de equipos pues ya equipos un poquito más grandes. Y la segunda pregunta es si recomiendas que esta vertiente de los skill coach, donde hay un exceso de trabajo, que no utilizan las etapas de formación de, pues, por ejemplo, de 7 a 11 años, que estamos hablando de operaciones abstractas, de 11 años en operaciones concretas. Si recomiendas que ellos deben tener conocimiento para ir etapa por etapa y no brincar esas etapas y darle sobrecarga emocional por exceso de trabajo a los jugadores de etapas formativas. Esas son mis 2 preguntas. Bien. La primera es fácil. En realidad las 2 son fáciles, digo, para responderlas en sencillo, digo, ¿no? La primera tiene que ver con las teorías y yo digo que, al menos es mi formación, yo digo que el psicólogo, y sobre todo el psicólogo deportivo también, debería estar por encima de las estructuras de una teoría específicamente o de un marco teórico. Entonces digo, tengo una caja de herramientas grandes, tengo una caja de herramientas grandes y esa caja de herramientas la uso con lo que necesite en el momento. A veces trabajás la parte cognitiva, a veces la conductual, a veces trabajás sobre el ego y la personalidad, a veces trabajás sobre situaciones sistémicas para dar una comprensión, otras veces sobre el todo y a veces trabajás la introspección. O sea, en realidad todo tipo de herramienta debería ser aplicada por el psicólogo deportivo en procesos formativos, sobre todo. No es tanto ceñirse un marco, sino adaptarse más a las circunstancias. Y respecto a la otra pregunta, yo creo que es muy importante que los entrenadores tengan algún tipo de formación en psicología evolutiva para saber, como vos decías, cuándo aplicar un concepto, cuándo trabajar una carga cognitiva de determinado tipo, porque a veces, sin darte cuenta, como entrenador,
le das una sobrecarga cognitiva a un chico y lo que terminás haciendo sin querer es empastarlo al chico para que su proceso de comprensión cognitivo no funcione como debería funcionar. Y el deporte, en lugar de ser algo divertido, lúdico, termina convirtiéndose en algo casi laboral para chicos de 11, 12, 13 años que deberían estar tratando de disfrutar y aprender a partir del juego y no aprender como si esto fuera una situación de vida o muerte, ¿no? Que muchas veces pasa. Yo a veces he trabajado en campus o con chicos y cuando vos le preguntás a un chico de 9, 10, 12, 15, 16, sea cual sea la edad, le preguntás qué es y te dice que es jugador de básquet. Y no es jugador de básquet. Está preparándose para ver si algún día es jugador de básquet. Exacto, gracias. Bien. Ignacio Frisón pregunta, para tener una mente de alta competencia, ¿se puede generar a través de la lectura de libros específicos? Y pregunta, ¿qué importancia tiene la lectura? La lectura es importantísima, como es importantísimo tener siempre un plan B y una actividad que vaya más allá del deporte. Algo que a veces discutimos con algunos entrenadores, sobre todo de la vertiente antigua, cuando dicen, tenés que dedicarte solamente al básquet. No, tenés que tener otra cosa que te permita desarrollarte cognitivamente hacia otro lado y tener también un soporte que para cuando un día un entrenamiento te fue mal puedas tener alguna otra actividad en la que te vaya bien para que te equilibre un poco la autoestima, ¿no? En cierto sentido. El punto es, ¿hay literatura? Sí, hay un montón de libros que tienen que ver. El tema es que muchas veces uno lee libros y cree aplicar, y que tengas o no un libro no implica que no tengas que trabajar entrenamiento, ¿no? Entrenamiento cognitivo, entrenamiento mental y cosas por el estilo. Pero sí, o sea, nosotros mismos desde la estructura deportiva, a veces en las inferiores o con los jugadores de primera, trabajamos con libros. O sea, a veces leer o ver lo que le pasó o cómo se formó tal o cual deportista exitoso o no exitoso sirve para generar marco y para poder entender algunas cosas. El tema es no leer la biografía de Jordan y quedarnos solamente con el último tiro contra Utah en la cara de Hornacek, que definió un título, ¿no? O cuando jugó con 38 grados. Hay que ver toda la estructura y todo lo que le pasó a esa persona y poder generar algún debate o algún aprendizaje más allá de lo evidente. Bien, perfecto. ¿Tenemos tiempo? Sí. Cristian Koganov. Hoy por mí. Hola Germán, buenas noches, felicitaciones por la charla. Te quiero hacer una Buenas noches, muchas gracias. Supongamos que tú estás trabajando en un club como psicólogo y llega un entrenador nuevo y tenés influencia en los jugadores, pero te vas dando cuenta que el que por ahí también necesita un psicólogo es el entrenador, o por lo menos unas pautas. Mi pregunta es, ¿te ofrecerías vos para ser un poco como el apoyo psicológico del entrenador? ¿O le sugerirías, como ya estás muy involucrado con los jugadores, que él vea otro psicólogo en quien apoyarse y complementar con tu tarea con los jugadores? Esa es una pregunta que te quiero hacer. En una experiencia así que no sé si la tuviste, entendiendo que cuando un entrenador elige a un psicólogo como parte de su cuerpo técnico de trabajo, hay como un grado de lealtad y de confianza que es distinta cuando de repente uno llega a un cuerpo técnico donde no elige siempre a la gente de su staff. Sí. Mira, esa experiencia no la he tenido en básquet, sí en fútbol, donde trabajando en un equipo, en un plantel profesional de fútbol, yo estaba como integrante del cuerpo médico del plantel, que sostenía el plantel profesional. Y a mí me había contratado el entrenador que dirigió durante un año y se fue. Y vino otro entrenador, y el entrenador tomó al psicólogo como parte suya. Entonces, lo que sí le ofreces al entrenador es que se acomode o que te acomode como psicólogo dentro de la estructura que quiere. Entonces, dentro de un trabajo de 4 o 5 años me tocó trabajar con un entrenador trabajando directamente con los jugadores, con el otro trabajar más con el entrenador que con los jugadores, con el que vino después trabajar tanto con el grupo como con el entrenador, y con el que vino después trabajar más desde una función técnica. O sea, el entrenador debería, desde su comodidad y su conocimiento,
decirte dónde le conviene o dónde pretende que trabajes. Hay algunos que van a preferir que estés más coacheando al cuerpo técnico y al entrenador, y otros que van a preferir trabajar más con los jugadores o más dándole soporte al plantel. Todas esas expresaron a que hoy estoy trabajando con un equipo de básquet en el cual tenemos 2 psicólogos. Uno que trabaja más con el cuerpo técnico y otro que trabaja más con los jugadores, y todos obviamente trabajamos mancomunadamente dentro del grupo. Y para cerrar, esta última propuesta que acabas de comentar, ¿la considerás la más conveniente por ahí, que haya uno solo que trabaje como con los dos, con los jugadores y con el cuerpo técnico, o que haya 2 psicólogos puede aportar más? Que haya 2 psicólogos siempre aporta más porque hay más variedad, entonces vos le das también posibilidad al jugador de que pueda tener más feeling con uno que con otro, o uno puede trabajar más algunos aspectos y otro puede trabajar otros. Perfecto. Y también a veces los marcos de confianza los establece un psicólogo con el grupo en intimidad, en trabajos grupales, y el otro psicólogo puede trabajar, como en este caso, más con el cuerpo técnico y en el proceso de interacción y de intercambio de información. Pero bueno, a veces las estructuras presupuestarias dan y a veces no. Entonces hay que ver cómo se dan ese tipo de situaciones para ver cómo las podés llevar adelante. Exacto. Está bien, muchas gracias. No, por favor. Bien, Germán, ahí ya estamos con el tiempo. La verdad que mucha de vuelta con los participantes, muy interesante el tema, te lo repito. Y bueno, Daniel te va. Germán, la verdad que diste 2 clases brillantes. Hemos tenido una recepción de parte de los participantes muy buena con las charlas. Creo que abriste muchas mentes para que sepan cómo manejarse, sobre todo en entrenadores jóvenes. Así que te agradezco mucho la participación tuya, la buena voluntad y la predisposición para colaborar con el curso. Muchas gracias, Germán. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ha sido una muy linda experiencia. Me alegro que la recepción haya sido buena y que los conceptos y las opiniones o los ejemplos hayan sido de utilidad. Para eso estamos. Gracias, Germán. Gracias. Bueno, Juan, no sé si me estás escuchando ahí. A ver, sí. Son 10:11. Si les parece, damos 3 minutitos nomás, como para que descansen si quieren, tomen aire, carguen el agua, el termo, y bueno, y volvemos ya, y cuarto empezamos ya con Néstor. Ahí está, Juan, ¿me está escuchando? Sí. Perfecto, sí, se me había cortado, perdón. Sí, le hacemos eso, Renzo. Germán, ¿listo? Muchas gracias. Gracias, Germán. Muchas gracias. Gracias. Chao, Germán. Chao, nos vemos. Y cuarto